Hoy en la entrevista al químico farmacéutico exponeremos como grupo 1 de la sección 561 del ramo de Introducción a la Ciencia Farmacéutica, con mi equipo compuesto por Fernanda Undurraga, Fernanda Órdenes, Valentina Ollanedel, Martina Pineda y el que les habla Gaspar Yáñez. Tendremos una entrevista con la químico farmacéutico Alejandra Sinea. Bueno, para partir la entrevista le damos una cordial bienvenida a Alexandra, que vino desde muy lejano a ayudar a hacer esta entrevista. Muy buenas tardes, Alexandra. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Muy bien. Quería partir preguntándole, bueno, nosotros sabemos que usted es una química farmacéutica de excelencia. Quería saber dónde usted trabaja, en qué tipo de lugar trabaja. Bueno, actualmente me desempeño a grandes rasgos en 3 trabajos, pero el principal es de farmacia asistencial. Trabajo en un recinto asistencial que es privado, que es la clínica UPA, que está aquí en Santiago. Y además me desempeño en farmacia comunitaria. Actualmente hago turno en Cruz Verde y en farmacia Humada. Perfecto. Es una mujer muy trabajólica, por lo que vemos. ¿Qué es lo más difícil en el momento de implementar esta rutina de tener tantos trabajos? Mira, en realidad, una motivación que es principal, siempre uno quiere juntar dinero, pero más allá del dinero también me interesa mucho juntar experiencia, porque si bien es una carrera que es amplia, cuando uno entra a estudiar, tu malla curricular te ofrece distintas áreas, pero dentro de esa área hay que tener ciertas habilidades. Entonces esas habilidades también hay que trabajarlas. Y dentro de eso siento que la farmacia comunitaria, uno como químico, siempre debiera trabajarla al menos una vez en la vida. Perfecto. Entonces a mí el área que más me gusta es la parte asistencial clínico, pero nunca quiero dejar de lado la parte comunitaria, porque de verdad que se aprende mucho, sobre todo lo que es la gestión del equipo, que es súper esencial para uno como químico farmacéutico y que no te lo enseñan en la universidad. Esa habilidad se va adquiriendo. Entonces esa es como la motivación. Dentro de esta área que usted maneja, ¿cuál es el rol que cumple? Porque a veces uno trabaja con un equipo, usted Claro. es parte de un equipo, pero también usted está a cargo de personas, técnicos, otros químicos que son parte del equipo. ¿Cuál es el rol que usted tiene ahí? En la parte asistencial mi rol es ser químico farmacéutico de dispensación. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros gestionamos todo el equipo de farmacia. Si bien nosotros somos jefaturas de lo que son los técnicos en química y farmacia o TENS, nosotros también tenemos otras jefaturas que son otros químicos farmacéuticos con más experiencia. Pero en el fondo nosotros nos encargamos de despachar los tratamientos a los pacientes que son hospitalizados. Ese es como nuestro foco. Lo principal que hacemos es validar dosis, que no se despacha dosis máxima, contestamos las consultas de los médicos. Lo más importante son como dosis y frecuencia. Eso es como lo que más tenemos que manejar. Perfecto. Previo a esta entrevista, quería hacerle unas preguntas para conocerlo un poco más. Quería saber cuál es su nombre, que usted se presente, su género, el área donde usted se especializa y más que todo, dónde estudió o si está estudiando ahora mismo, porque el área es muy amplia y siempre hay que educarse como químico farmacéutico. Claro, como tú bien dices. Bueno, mi nombre es Alexandra Ciña. Yo egresé de la Universidad Andrés Bello, ya más o menos hace como 3, 4 años aproximadamente. Y claro, tal como decía, uno siempre tiene que seguir capacitándose. Actualmente me encuentro haciendo un diplomado de farmacocinética clínica. Anteriormente hice uno de gestión, que duró unos poquitos meses, pero también es bueno agregarlo al currículum. ¿En qué universidad desarrolló estos diplomados? El de farmacocinética en la Universidad Católica y el de gestión en la Universidad Autónoma. Perfecto. Bueno, siguiendo con la entrevista de Alexandra, te quería hacer una pregunta. Como bien nosotros somos alumnos de primer año, tenemos nuestras motivaciones para estudiar, pero tú igual fuiste una alumna de primer año. ¿Qué fue lo que a ti te motivó a estudiar esta carrera? ¿Qué fue lo que a ti te llamó la atención, lo que tú dijiste, acá estoy? Qué buena pregunta, una pregunta que muchos se hacen. Bueno, la verdad cuando yo partí estudiando fue una respuesta bien sencilla, solo me gustaba química. Literal me gustaba química y sentía que tenía una buena base en química y con eso me podía defender. Obviamente dentro de la carrera me encontré con hartas dificultades, pero esa fue mi principal motivación. Obviamente después se fueron añadiendo otras que empecé a conocer en el camino. ¿Tuvo un sentido vocacional elegir la carrera al Sí, ser un campo de salud? yo la verdad estaba muy centrada en que quería laboratorio, solo me iba a enfocar en laboratorio y me di cuenta que la carrera tiene tantas salidas profesionales que de pronto empecé a encontrar unas nuevas Oportunidades. Claro. Correcto. Acá en correlación a la pregunta anterior, ¿cuál fue su mayor desafío dentro de la carrera? Cosa que usted llegó
y dijo, esto es nuevo para mí y esto me lo tomo como un desafío personal. ¿Cuál fue ese eslabón que le dijo, yo tengo un gran desafío acá? Mire, siendo sincero, la carrera completa es un desafío. El primer semestre es lo único que es fácil dentro de la carrera. Ya después se viene, de verdad que todo es más complejo. No imposible, es una buena carrera. Pero yo tenía mucha esa presión que al menos yo igual soy un poco mayor que ustedes. Y antes pensábamos que solo los estudiantes que eran de la Universidad de Chile y la Católica iban a ser los buenos. Y los que de pronto estudiamos como yo, el Andrés Bello, en otras universidades privadas, tenía como esa presión de que de pronto no iba a ser lo suficientemente bueno. Entonces me centré mucho en hacer muchas cosas. Hice ayudantía, me metí en investigación, aparte estudiaba, hacía un montón de cosas. Entonces intentar como convalidar todos esos tiempos fue súper complejo, pero a la vez me ayudó mucho. Tuvo un amplio campo y una visión súper amplia de cómo hacer las cosas. Ya. Bueno, siguiendo, vimos que la presión de sentirse lo suficientemente bueno es algo muy complejo dentro del mundo de los químicos farmacéuticos. Ahora, hay una presión extra que usted puede tener dentro de este mundo. Y yo le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Usted como mujer siente que hubo alguna presión o algún desafío extra que tenía o alguna complicación que hubo en el camino? Qué buena pregunta. La verdad, cuando estaba estudiando, no sentía que había mucha diferencia. La verdad, sentía que el campo estaba bastante igualitario, si bien siempre hay diferencias. Pero una vez ejerciendo, es súper complejo para las mujeres ser jefas. ¿Qué diferencias hacen en el campo? ¿O le ha tocado algún episodio que se pueda contar en esta entrevista que le haya Sí, sentido mal? por lo general, igual he podido salir como adelante, pero siempre se ha dicho que el ambiente laboral y los químicos no se llevan muy bien y lamentablemente es así. Hay demasiada competencia y mucho complot entre todos. Pero siempre se puede sacar algo bueno. Pero dentro de las cosas que es como un poco fome, es sobre todo cuando en tu equipo de trabajo, sobre todo en los primeros trabajos suelen ser en farmacia, los vendedores suelen tener muchos años trabajando en el mismo lugar y tienen mucho esa percepción de que se creen dueños o jefes del lugar. Entonces llegas tú, recién egresado, mujer, entonces, ¿qué me va a venir a mandar esta niña? Eso sucede demasiado. Tanto a los hombres también les pasa, pero a las mujeres es mucho más complejo. Obviamente uno se tiene que saber desenvolver, pueden pasar un montón de cosas, tanto experiencias mías como experiencia de colegas. Eso es una de las partes o puntos complejos al iniciar y estar como recién egresado. El hecho de como querer ser dura, pero a la vez ser justa y gestionar bien. Perfecto, tiene una gran personalidad para hacerlo. Siguiendo, yo le quería preguntar ahora en otro ámbito, pero manteniendo la línea de los desafíos y de las complicaciones que hubieron ahí. ¿Usted se ha sentido, bueno, es parte de alguna comunidad indígena? Y si eso le ha influenciado a tener un mayor desafío o alguna complicación que también hubo en el camino por eso. Sí, soy parte de una comunidad indígena. Yo tengo descendencia mapuche. Y con respecto a la carrera no he tenido mayor complicación. Siempre ha sido respetada bajo esos lineamientos. Ningún problema con respecto a eso. Perfecto. Ya. Siguiendo con la entrevista, quería preguntarle, ¿cómo aporta usted en su rol de químico farmacéutico a la comunidad? Y aparte, ¿cómo usted aporta a la salud de esas personas que son parte de nuestra comunidad? Bueno, me voy a enfocar en primer lugar en lo que es mi trabajo en asistencial. Igual nosotros hacemos harto aporte en lo que es detección de reacción adversa. Nos enfocamos mucho en las interacciones medicamentosas que son súper importantes. Ahora, así como estadísticamente hablando, lo importante es disminuir los días cama de los pacientes. Entonces eso la verdad es que ayuda harto a la salud y bienestar del paciente en general, sobre todo los pacientes críticos que tienen que ver con los servicios de UCI y de UTI. ¿Ya? Eso es con respecto al área más bien asistencial. Ahora, si lo trasladamos al área más comunitaria, las personas igual agradecen mucho porque en el fondo el farmacéutico es una atención en sí que es primaria. Entonces, si la gente muchas veces que no tiene el dinero o el tiempo para ir a médico, a veces tienen ciertas dudas puntuales donde pueden acercarse a un químico farmacéutico y salir de las dudas. Entonces, igual es como súper importante y la gente al menos lo aprecia y me lo han hecho sentir así. ¿No hay alguna problemática que se repita ahí? Lo más complejo es que muchas veces te pueden solicitar medicamentos que ya le hayan prescrito anteriormente pero no tienen receta. Eso es lo que uno más se puede enfrentar y ahí te toca ser un poco más duro porque tienes que seguir la parte de la normativa vigente y sin receta no se puede despachar, como en el caso del antibiótico o por ejemplo también con la soticlona, que puede pasar. Perfecto. Ya para una última pregunta dentro de este marco,
estamos haciendo parte de esta entrevista, quería que usted nos transmitiera un mensaje a nosotros como alumnos de primer año de Química y Farmacia. ¿Qué cosa nos puede decir? ¿Qué consejo nos puede dar? ¿Qué cosas no debemos hacer dentro de este rango universitario? La cámara es suya. Bueno, la cosa que jamás deben hacer es tirarse para abajo. Siempre hay que motivarse. Yo también le pregunté esto a una estudiante que iba en quinto año cuando yo iba en cuarto medio, ¿qué era el mejor consejo? Y ella me dijo, es ser perseverante y constante, no importa qué tan inteligente seas, eso se va aprendiendo. Lo mismo que las habilidades blandas, eso se va adquiriendo. Pero siempre tienen que ir dándose la motivación ustedes mismos, sobre todo si están como un grupo de amigos. Es súper importante que ese grupo no se pierda, hagan hartos amigos. Ustedes mismos ojalá duren todos los 5 o 6 años de carrera, lo que sea. Siempre apóyense y eso, siempre tiren para adelante. La carrera es súper compleja porque tiene muchas áreas y uno muchas veces no es tan bueno en cierta área. Entonces siempre puede haber un punto donde uno va a caer. Entonces lo importante es estar ahí y siempre motivándose. Y más que motivarse es ser una persona constante. La constancia los va a ayudar mucho a sacar la carrera adelante y de hecho a ser un buen profesional. Muchas gracias, Alexander, sobre esta actividad. Ahora vamos a hacer unas preguntas a modo de pregunta extra que se nos pide para esta entrevista. La primera va a ser respecto al área de farmacovigilancia. Si bien sabemos que es un área bien concurrida y que hay muchos químicos que se especializan en eso, quisiera pasar en su experiencia si alguna vez le ha tocado llenar ese formulario RAM y notificar una RAM, si su equipo, incluyendo TENS, técnicos, todos los UF y hasta el jefe mayor, sabe hacer eso y sabe cómo notificar una RAM. Y por último, si usted cree que la comunidad sabe lo que es una RAM. Bueno, partiendo con la primera pregunta, en cada establecimiento debería haber un área que es de farmacovigilancia y que debería liderarla un químico. ¿Esto pasa en la realidad? No siempre. No siempre. Al menos en el establecimiento en donde estoy hay un área, pero está demasiado en pañales. En pañales, así, Sí. recién empezando Sí. o que ha estado, o que ya estaba y estuvo abandonado ahora. Lo que pasa es que está partiendo. Ah, ya, Pero, por perfecto. ejemplo, hay un ejemplo muy... Ustedes tienen que conocer lo que es, por ejemplo, el medicamento la clozapina. Ese sí o sí es con formulario porque va sí o sí en la carpeta de farmacovigilancia. Porque el paciente necesita un hemograma aparte de la receta para recién comprarlo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, con ese mismo ejemplo, agarrándome de ese ejemplo, lo he vivido en la parte de la farmacia privada, ya la parte comunitaria. Pero en la área clínica es mucho más complejo, porque si bien todas las enfermeras en general, porque nosotros tratamos harto con enfermería, todas ellas tienden a notificar RAM, pero muchas veces no conocen el área de farmacovigilancia. Saben que tiene que ver el ISP un poco, pero tampoco conocen cómo, qué hace el ISP. Entonces, si bien es como un área en boga, pero no saben bien cómo los protocolos en sí. Perfecto. Entonces, al menos en el área en donde yo estoy, como te comentaba, el área todavía está en pañales. Perfecto. Y lo mismo. Siguiendo con que, ¿y a usted le tocó alguna vez notificar alguna de esas RAM? ¿Alguna vez llenó ese formulario del ISP? Solamente cuando estuve en mi internado. No lo hice yo, lo hizo mi tutora. Me tocó ver el formulario, rellenarlo y enviarlo por correo. Perfecto. Pero ahora en mi trabajo actual no nos ha tocado. Perfecto. ¿Y usted cree que la comunidad en general del país sabe lo que es una RAM? No, yo creo que muy poco. Un porcentaje de ser vago, Sí, fuera o- del área de experiencia. Es que tienden a confundir mucho ciertos conceptos. Entonces, dentro de esa confusión es un poco complejo. Perfecto. Muchas gracias por su respuesta. Ahora vamos a hacer la última pregunta que queríamos preguntarle. Dentro del tema de la ética, ¿usted le ha tocado alguna situación incómoda a algún paciente que le haya dicho que necesita un medicamento, que tal vez no es el mismo recetado, pero él le dice, no, yo tomo este medicamento, yo sé que lo tomo y este me hace bien, y usted en el momento tiene que decidir si venderle o no ese medicamento en el área comunitaria? Sí, sucede harto. De hecho, en la parte asistencial también sucede cuando el médico se quiere poner firme, pero a ti te toca ponerte más firme porque, volviendo a lo de antes, toca seguir una normativa. En el caso de los pacientes es mucho más común, de hecho, algo que sucede todos los días. Y va muy de la mano en donde uno trabaje. Porque, por ejemplo, si uno está en las farmacias de barrio, es mucho más fácil para ellos conseguir medicamentos que son con receta, principalmente antibióticos, sobre todo que son con receta retenida. O, por ejemplo, una fluticasona que en establecimientos como por ejemplo farmacias de cadena te piden la receta y queda retenida. Lo mismo con medicamentos como la prednisona. Ya por ejemplo en farmacias de barrio no sucede tanto ese filtro y se pasa a llevar un poco esa ética. A diferencia de las farmacias de cadena que suelen ser como un poco más completas en ese aspecto. Perfecto. Bueno, con esto cerramos la entrevista.
Le quería darle las gracias a Alexandra por su tiempo, por sus Gracias a ti. respuestas y por educarnos de una manera amable y cordial. Muchas gracias.